¿Por qué me fui de Guatemala? Fue más o menos en mi tiempo cuando jugaba rugby, que tuve la oportunidad de viajar mucho, o constantemente quizás, no tanto como me hubiera gustado dedicarme al deporte, pero fue más o menos en el 2011, 2012 cuando empecé a salir de Guatemala mucho más frecuente y me di cuenta de la riqueza, de lo pequeño que somos y de lo importante que es poder conectar y conocer cosas distintas a las que usualmente estamos acostumbrados. Fue ese entonces donde yo empecé ese proceso de cuestionamiento personal en decir, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué estoy buscando? Y algo que noté en América Latina, o al menos en los países que pude estar, que fue en toda Centroamérica, bastantes veces en Costa Rica, en Colombia, conocí gente de Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, mexicano, y, y empecé a conectar con mucha gente diferente. Me di cuenta que teníamos muchas cosas en común y muchas cosas diferentes. Obviamente lo evidente, la cultura, la comida, incluso si compartimos el mismo lenguaje, no usamos las mismas palabras. Y empecé a enamorarme de este descubrimiento donde había una constante, y esa constante era la incertidumbre, donde no sabía qué iba a pasar, no sabía qué iba a hacer, no sabía cuál era el siguiente paso, no. Y de alguna manera también ayuda a que te conozcas, porque estás rodeado en un ambiente en donde la gente no sabe quién eres. Bien, podrías tomar una decisión de mentir y exponerte o mostrarte de una forma en la que no eres, solo porque quieres encajar de alguna forma en un grupo, o te forzas inconscientemente a ser tú mismo y empiezas a conectar y entiendes que hay gente a la que le vas a caer bien y hay gente a la que no vas a poder compaginar como quisieras. Pero cada vez que regresaba a Guatemala me sentía en un ambiente como en una burbuja en donde me impedía pensar, me impedía tomar ciertas decisiones. Y no lo culpo, no culpo a nadie, no culpo a ningún grupo social en los cuales estuve involucrado, pero me di cuenta que sí había como cierto script, había como cierto diálogo que ya estaba escrito, ¿verdad? Que de alguna manera la rutina, de alguna manera el ambiente, la cultura, y es difícil incluso para tu familia cuando tú intentas mostrar que has crecido, que has cambiado, como que se niegan a querer aceptar esa nueva versión tuya. Yo creo en esa evolución a corto plazo, pero no creo en el proceso de evolución como tal de seres humanos. Creo en la creación, pero en esta parte evolutiva humana es en toda esa cuestión, toda esa relación y en esa causa-efecto que tenemos en nuestra vida, en donde cada evento, cada circunstancia agrega cierta experiencia, cierto conocimiento, cierta vivencia y recuerdo, que todos estos juntos van tornándose en un cambio personal y empiezas a crecer. Hay cosas que creías o pensabas que eran de una manera, te cambió la perspectiva, empiezas a tener un poco más de criterio, juzgas de una manera un poquito distinta, te quitas expectativas, quitas de alguna manera ciertas prejuicios que tenías, ¿verdad? Pero cuando estás en un entorno que te conoce, que te ha visto crecer, que sabe quién eres, que sabe de dónde vienes, que sabe que conoce tu familia, de alguna manera creo que no lo hacen de una manera intencionalmente mala o de negar el crecimiento, sino simple y sencillamente es una burbuja en la que todos contribuimos a entender que somos parte de algo y que queremos que la gente siga siendo la misma, queremos que no haya cambio. ¿Por qué? Porque creo que en América Latina vivimos en un constante caos. Todo es caos. Nuestro círculo es caótico, ¿verdad?
a estar en un colegio, en la universidad, es caótico porque constantemente hay con competencia, hay, hay mucha oferta ah, de, de trabajo, hay mucha demanda de competencia. Lo veo, por ejemplo, ahora desde una perspectiva que estoy afuera y que hay ciertas aplicaciones que le permiten a uno ver cómo está el ambiente profesional, y me doy cuenta que indistintamente gente que conocía de diferentes áreas conectan en una misma compañía. ¿Por qué? Porque esa compañía es limitada y toda la gente de alguna forma aspira a estar en eso mismo, ¿verdad? Y no, la gente que, que crece o la gente profesional sigue siendo un grupo muy pequeño y hay muchas cosas que no cambian, ¿verdad? Y entonces el cambio o el crecimiento personal, inclusivamente si es algo que conscientemente se busca e inconscientemente se niega. Y es simple y sencillamente por el hecho de creer que ya conocemos con quien estamos, lo que comemos, la cultura, ya sabemos cómo funciona. Y entonces entramos en ese juego de nunca acabar o ese círculo vicioso en donde al final seguimos siendo los mismos. Y la única forma de crear prosperidad, de crear un cambio notable, es a través de cosas materiales. Entonces veo, por lo menos hablando del país de donde vengo, Guatemala, que la aspiración o la proyección siempre es mucho, creo que la referencia a Estados Unidos, e intentamos comparar e imitar y traer ideologías y solo para intentar tener un cambio notable, ¿verdad? Somos una proyección, somos un reflejo de algo mucho más grande, pero que al mismo tiempo nos negamos al crecimiento, nos negamos al cambio. ¿Por qué? Porque como vivimos en ese constante caos, tratamos de mantener ciertas variables controladas y ciertas constantes que son las que queremos mantener en nuestro estilo de vida, porque ya es caótico, ya es difícil, ya es complejo, ya es difícil, ¿verdad? Pero todo está colapsado, ¿verdad? La sociedad está colapsada, la ciudad está colapsada. Nuevo cambio, hay cierta resistencia, hay cierta como rechazo, ¿verdad? Me voy de Guatemala oficialmente en el 2019 con muchas expectativas, con mucha ansiedad, con mucha esperanza, pero al mismo tiempo con mucha ilusión. ¿Por qué? Primeramente porque no era la intención quedarme o irme, mejor dicho. No era la intención irme por tanto tiempo. Pero me encantaba mucho esa conexión y esa continua de alguna forma esa continua manera de estar inestable. No sé cómo acomodarse la incomodidad. No sé cómo explicarlo. Obviamente hay caos, obviamente hay crecimiento, obviamente hay conflicto, obviamente hay problemas, pero empiezo a adaptarme mucho más rápido. Con esa práctica durante los años, desde el 2011 hasta el 2019, gracias a Dios tuve la oportunidad por viajar a muchos países. Antes de eso, me doy cuenta que empiezo a ser un poquito más rápido a la adaptación a aquella incomodidad y empiezo a sentirme más cómodo con esa incomodidad. Forzarme a hablar un idioma distinto, forzarme a conectar con cierto sigilo a cada circunstancia, exponerme a ambientes en los que nunca he estado, a abrirme a la oportunidad de aprender algo que nunca pensé que podría haber hecho. Y esa es una gran oportunidad de crecimiento, pero estando acá
5 años luego, 5 años después de esa decisión, veo y me doy cuenta que al final el problema del ser humano en general, no importa dónde estés, si estás en un país de primer mundo o un tercermundista, es que no estamos dispuestos a vivir en paz. Nos encanta la posibilidad de estar en conflicto, nos encanta la posibilidad de poder constantemente tener que estar averiguando algo, intentando conseguir algo, intentando lograr algo, intentar probar algo, es esa constante de negar esa paz. Y no fue, creo que hasta el 2020, en el COVID, que por cierto nunca creí en esta. O sea, siempre creí que había algo encerrado, algo, una intención atrás de esto, y hoy, en el 2025, está probado qué fue lo que sucedió con esto. Pero en ese 2020, cuando hubo un cierto aislamiento, donde hubo una obligación a permanecer aislado, donde era externamente el mundo se vio obligado a estar aislado, fue cuando en ese momento tuve también tiempo, ¿verdad?, para poder ver adentro, en esa introspección personal tan necesaria de la cual hoy hablo tanto. Encontré paz en medio de un montón de incertidumbre, de un montón de caos, de un montón de problemas, de un montón de inseguridades, de un montón de conflictos, de un montón de circunstancias, las cuales, por ejemplo, estás en un país en donde no tienes familia, no hay amigos, estás aislado, no tienes trabajo, en un país extranjero con un idioma distinto. Estás en ese momento donde la paz trajo mucho más beneficio que la reacción al conflicto, que la simple y sencilla reacción o efecto a este aislamiento. Cuando todo el mundo está en pánico, mantener la paz es muy importante. Entonces aprendí que el juego y que lo difícil es ese intercambio en cuándo mantenerse calmado en el conflicto y cuándo es necesario el conflicto para alcanzar la paz. Y ahí es donde analizo y me pongo a pensar que el mundo es un mundo paradójico. El mundo es un mundo como multidimensional. Es un mundo en el cual es necesario que podamos aprender a ver diferentes puntos de vista de una misma circunstancia, porque así como el caos nos ayuda a poder alcanzar la paz es necesaria a través del conflicto. Y ya estoy hablando de una paz personal, de una paz interna en donde nosotros podamos estar en un momento presente, en donde nos encontramos centrados, donde sabemos quiénes somos, donde sabemos que hay circunstancias en las cuales no controlamos, donde es necesario que podamos enfocarnos para poder encontrar ese propósito de vida, encontrar ciertas soluciones, encontrar la paciencia, disfrutar la vida, pero al mismo tiempo no es tomar una actitud pasiva en donde simple y sencillamente esperamos que las cosas pasen y sucedan y se solucionen por meramente causalidad de eventos correlacionados. Y empiezo a escribir el libro en el 2021 finales, La pirámide de la plenitud. Y pude escribirlo hasta en el momento en que pasa un suceso en mi vida en donde completo una combinación de 7 eventos a lo largo de toda mi vida que han hecho o que han tenido ese hito o ese punto de inflexión en los cuales me ayudan y me hacen crecer como persona. Y incluso si ya
había aprendido muchas cosas distintas en mi vida. Ese momento último que es encontrarme en una pasión y encontrar o descifrar completamente esa pirámide de plenitud en donde logro encontrar ese balance en esos 4 mundos, en donde defino racionalmente esos 5 pilares que definen la vida de un ser humano, donde encuentro esas 3 palabras que están en consecuencia de poder entender que es importante, que la aceptación y en qué soy responsable en mi vida empieza como a tener cierto significado, y logro entender que hay una constante batalla del ego y del amor, y que son némesis, que son un espejo en diferentes dimensiones y que tienen diferentes outcomes, como resultados, donde en realidad por amor puedo motivarme y puedo ser el mejor deportista del mundo, o por ego puedo ser el mejor deportista del mundo. Por ego puedo tener esa persona o esa mujer que siempre he soñado, o por amor puedo tener esa mujer o esa persona que siempre he soñado. Por amor puedo ser el mejor ingeniero, el mejor chef, el mejor padre, o por ego puedo ser el mejor chef, el mejor esposo o el mejor padre. Entonces, es una cuestión de intencionalidad que revela la plenitud del ser humano, que revela el crecimiento personal que tienes y que descifra la paz con la que puedes afrontar tu vida. Y entender que en la paz requiere una constante lucha del conflicto para que permanezca la paz interior. Y que estando en paz, la única forma de poder alcanzarlo es enfrentar los traumas, enfrentar los problemas y enfrentar esas demonios, por así ponerlo, internos en los que nosotros nos encontramos. Y obviamente aparece este factor espiritual en donde entendemos que sin Dios nada de eso es posible, pero entendiendo que con Dios, no necesariamente haciéndolo de la intención del ego, lo vas a lograr, ¿verdad? Y que la única forma que esto funcione es si estrictamente uno logra encontrar una conexión entre esos mundos, del mundo espiritual, el mundo físico y el mundo mental, emocional, en donde yo conecto y entiendo que tienen diferentes leyes naturales, tienen diferentes formas de procesar la información, y que es necesario que hay ciertas cosas que tienen que pasar en el mundo físico para hacer realidad cualquier cosa que pensamos en el mundo espiritual, mental, emocional, y que nada existe si no existe antes en el mundo espiritual. Y cuando lo veo así, y lo he dicho muchas veces antes, la gente constantemente está buscando esa conexión espiritual, está buscando ese momento de luz, de identificación, de punto de inflexión, pero lo buscan desde el ego, lo buscan con la intencionalidad de, ok, lo logré, entonces ahora voy a poder monetizar, ahora voy a poder hacer esto. Y se deja caer en juegos como el éxito es igual a riqueza, o la satisfacción personal es igual a tener todo lo que quiero, o empiezan a caerse en juegos de soy feliz sin nada, que son ese tipo de cosas, ¿verdad? Que una cosa no tiene por qué ser aislada de la otra. Es un poquito de todo en el balance necesario que funcione para nuestra vida. Y entender que cada intención que tenemos va a poder canalizar y generar la plenitud que queremos en nuestra vida. Mucha gente le encanta estar en el conflicto porque es lo que sabe hacer, es lo que constantemente ha hecho. Pero entiende que eso a largo plazo va a generar destrucción para su vida. Genera vicio, genera dependencia, genera depresión, genera ansiedad, genera soledad, genera muchas cosas. Pero
estar solo desde una perspectiva plena es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. Pero estar solo desde la intención de necesidad es lo más horrible que le puede pasar a un ser humano. Estar acompañado por no querer estar solo no es lo mismo que querer estar acompañado porque quiero compartir con alguien. No es lo mismo. Aunque físicamente pareciera que es lo mismo. No es lo mismo tener que entender que necesito confrontar mis miedos, enfrentar mis demonios, enfrentar mis conflictos para poder tener la paz, que tener que enfrentarlos porque tengo que hacerlo, porque alguien me está forzando a hacerlo, porque estoy en un punto de adicción tan grande que es necesario tener que enfrentarlos. E igualmente, o en contraparte, muchas veces negamos una realidad de entender que estoy quebrado y que justificando, creyendo que soy feliz siendo pobre o estando quebrado es mejor que ser un rico misógino, por ejemplo, o mezquino, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y entonces empiezo a creer o a negar que el dinero es malo y que el dinero no sirve, pero entonces necesito dinero para comer, necesito dinero para darle a mis hijos, necesito dinero para contribuir en la casa con mi esposa. Entonces es todo una cuestión de balance, es todo una cuestión de entender que este caos al que estamos acostumbrados, este caos al que creemos que somos más duros, más rudos, más con carácter fuerte, mientras estoy en ese caos, y es estrictamente lo otro. Cuando yo conozco, cuando sé cuáles fueron mis demonios, cuáles son las cosas que tengo que vencer, cuáles son mis miedos, entiendo quién soy, entiendo cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis balances, en dónde quiero jugar, dejas de querer creer que necesitas probar algo a alguien constantemente, dejas de creer que necesitas llamar la atención, dejas de creer que necesitas hacer algo para obtener la fama o la admiración de otras personas, dejas de creer que necesitas estar demostrando que eres algo. Y aparece algo que al final todos deseamos en algún momento, y es ser libres. Y no hay nada más lindo, y yo creo que por eso me encanta un pasaje de la Biblia, ¿no? Que la verdad os hará libres. Pero es esa verdad de entender que estás en la capacidad de poder tomar una decisión y que no existe poder humano que te limite. Entiendes que tu poder como ser humano es la capacidad de elegir. Tu voluntad es lo único que tenemos a diferencia de cualquier otra cosa en la naturaleza. ¿Qué es natural para el humano? ¿Qué es natural para el ser humano? La capacidad de elegir, que es intrínsecamente, o existe una relación entre esa libertad y la plenitud, que es necesario ser capaz de poder pensar, analizar, tomar una decisión desde mi voluntad y no desde la necesidad, no desde la influencia, no desde la como de alguna forma demostrar algo. A mí me encanta hacer estos podcasts y los hago porque tengo la posibilidad de hacerlos. Me encanta porque tengo la posibilidad de poder compartir pensamientos, que hoy en día existe la capacidad de poder expresar mi voz, ponerla ahí, exponerla a que alguien en algún momento oportuno, con las capacidades de las probabilidades que existen en el mundo, que alguien en el momento necesario que necesite escuchar algo, llegue este podcast a su momento y que pueda ayudarlo y que pueda cambiar, o que pueda agregar valor, que pueda inspirar, o que pueda cualquier cosa que fomente el crecimiento en esta persona. Y eso es lo que me gusta.
Y espero poder hacerlo de aquí hasta que me muera. Y si tengo éxito, entre comillas, y si se vuelve viral, y si me pagan, ¿por qué no hacerlo? Y al final es la capacidad de ser constante. Joe Rogan hoy es la persona mejor pagada haciendo podcast. Y cuando me pregunto, ¿por qué? ¿Ya? Simplemente es porque es curioso. Y ha sido un curioso consistente. Empezó esto en el 2010, 11. 15 años luego, sigue haciéndolo. Ha hablado con más de 2.500 personas grabadas. De la simple curiosidad, y todo lo que sabe lo ha sabido simplemente escuchar a otros. Entonces espero que de aquí a 15 años tenga la posibilidad de impactar a mucha más gente. Tenga la capacidad de aprender a hablar. Tenga la capacidad de aprender a moderar. Me encanta mucho pensar cómo era en sus inicios el aprendizaje. Y veo a los inicios de los griegos, cómo eran las clases estoicas, cómo eran las clases, las escuelas magistrales. Simple y sencillamente alguien que tuvo el suficiente tiempo y la curiosidad para aprender algo, se paraba y lo compartía. Y dejaba que el otro, desde lo que hubiese aprendido y desde la curiosidad que se había implantado, descubriera algo más y lo compartiera con otros. Y así es como el conocimiento se ha esparcido. Lo único es que hoy lo ha tomado el internet, ese rol de expresar, de consolidar el aprendizaje o el conocimiento y esparcirlo. Obviamente existe cierta desinformación y malinterpretación, pero el conocimiento fue sustituido por. Pero creo en la conexión humana, creo en la comunicación humana, creo en el aprendizaje, en la empatía, y por eso he empezado estos cursos y estas conferencias de liderazgo holístico, porque creo que existe esa capacidad de poder hablar de una forma profesional, de una forma empresarial, el liderazgo, de esa forma, de esa filosofía gerencial, pero al mismo tiempo también agregar esta parte humana, espiritual, moral, emocional, de la cual no se habla tanto. Se habla que, claro, el líder tiene que inspirar, el líder tiene que motivar, el líder también conecta, el líder también genera lo mejor del equipo, genera resultados, agrega valor, y agregar valor se traduce a generar ingresos. Pero el día que ese líder deja de motivar y de inspirar es donde el equipo no sirve. Pero ¿cómo hacer para que el individuo conecte, para que el individuo se comprometa, para que el individuo agregue valor y todos conjuntos existe esa sinergia, esa conexión? Soy fan de la Fórmula 1 y pocos pilotos han estado tan presentes en el momento de la carrera que sienten que son uno con el carro. ¿Cómo es eso posible? Y es la importancia de estar presente, es la importancia de estar y entender que hay muchas variables que no se controlan, pero esa paz de estar presente, esa paz de estar aquí, de entender que hay tiempo, que tengo un tiempo para contemplar, un tiempo para compartir, un tiempo para analizar, para meditar, un tiempo para vivir tu vida. Cuando la gente me pregunta, es que estoy deprimido, y digo, ¿pero por qué? ¿Cómo te deprimes? Simplemente porque eres tan arrogante y eres tan obstinado para apegarte a algo que no depende de ti. Así de simple. Es que tengo ansiedad. Eres tan arrogante y tan obstinado a estar apegado a algo que no depende de ti. ¿Qué es
La ansiedad, estar queriendo querés controlar el resultado. Solo te toca hacer lo que te toca hacer. Que el resultado suceda. Suceda como deba ser. No como tú quieres que sea. Y creo que eso es la solución a muchísimos problemas. Y entender que soy un idealista en el cual vivo, creo, respiro y predico un mundo en el cual nosotros podamos entender que somos seres de servicio, que todo lo que hacemos tiene algo que ver con otro humano. Y si todas las compañías, todas decisiones, todo gobierno, toda política, lo hiciésemos pensando en el servicio y cómo en función a mi talento, a mi propósito, lo pongo al servicio, lo bien que viviríamos. Pero necesitamos seres humanos en paz. Y cuando digo en paz, por ejemplo, pienso en esto. Jiu-jitsu, boxeo, rugby, todos esos deportes que parecieran ser muy violentos, cuando tú conoces a los individuos que participan en ese equipo de deportes, entienden el respeto y entienden la humildad. Y entienden que eso solo es un rol, un juego, pero son respetuosos. Y esa gente que es tan o es capaz de matar a alguien con un golpe, entienden la capacidad de su poder y por eso son tan pasivos. No son esos bullies, no son esa gente que habla y grita y pelea y busca conflicto, porque usualmente el débil es el que habla y el que grita y el que empuja y el que fomenta la violencia. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Pero aquel que sabe su poder, que sabe sus capacidades, que sabe su fuerza, entiende que es una responsabilidad manejarlo. Y por eso es pasivo, por eso está en paz. Y si así actuaran los gobiernos, no existirían las guerras. Si así actuáramos los seres humanos, no existiría el conflicto. Y entenderíamos que todos tenemos cierto poder y nuestro poder es la capacidad de servir al otro con los talentos que tenemos. Y entonces, mi completo propósito de hacer todo lo que hago es simple y sencillamente para poder contribuir, al menos en mi entorno, la capacidad de poder generar plenitud. Porque creo que hombres y mujeres más plenos generan menos conflicto. Son más felices. Genera desarrollo y evolución y prevalece la paz. Por eso me encanta tanto la plenitud. Porque la plenitud es ese perfecto equilibrio del individuo que entiende su rol, entiende su propósito y entiende la razón del por qué está. Desde ahí existe. Entonces ya no hay ciertas cosas tan importantes. Hay otros conflictos, que es el conflicto de, obviamente somos seres competitivos y cuando estás en ese momento de servicio y cómo sirvo más, cómo puedo apoyar más, cómo puedo generar más valor, cómo puedo inspirar más, y empieza ese conflicto de que, pero es esa competencia natural y que existe en la naturaleza, entre los animales, entre los insectos, entre todos. Pero creo que la competencia no es mala cuando la intención es la correcta. Aprendamos a vivir en paz con nosotros mismos, dominemos nuestros demonios, dejemos de empezar de ver hacia afuera, entendamos nuestro rol, entendamos nuestro propósito, entendamos que estamos aquí de alguna forma, en una demanda de servicio constantemente. Y creo que así vamos a poder existir mejor. Vamos a estar mejor. Y creo que al final del día es eso,
todo el propósito, ¿verdad? Vivir tu vida feliz, plena, entendiendo que no solo vas a ser feliz, pero entendiendo que la plenitud es eso, es la aceptación de aquello que no controlo y la responsabilidad sobre lo que sí. Entender que cuando estoy sufriendo, sufro presente y estoy en paz, porque entiendo que es un proceso. Y cuando estoy feliz, entiendo que es un proceso, que no es una cosa eterna. Y logro conectar esa paradoja entre el caos y la paz, y que el caos existe adentro, pero manténla ahí, resuélvelo y vas a vivir en paz. Y para entender y desarrollar la paz necesitas de conflicto. Disfruta eso, medita en esto y déjame tus comentarios. Que pases muy, muy feliz sábado.